Capítulo 3. 6 llamadas telefónicas. Escena 1. 1985. A Stanley Uris toma un baño. Patricia Uris diría más tarde a su madre que algo iba mal, y ella debía haberlo sabido. Debía haber sabido, dijo, porque Stanley nunca se bañaba al anochecer. Tomaba una ducha por la mañana y a veces un largo baño por la inmersión por la noche, con una revista en una mano y una cerveza fría en la otra. Pero los baños a las 7 de la tarde no eran su estilo. Además, estaba aquello de los libros. Stanley tendría que haber quedado encantado con eso. Sin embargo, por algún motivo que ella no llegaba a comprender, parecía preocupado y deprimido. Unos 3 meses antes de aquella noche terrible, Stanley había descubierto que un amigo de su infancia era escritor. Pero no escritor de verdad, dijo Patricia a su madre, sino novelista. El nombre escrito en los libros era William Denbrough, pero Stanley solía referirse a él con el apodo de Bill el Tataja. Había leído casi todos los libros de ese hombre. Aquella noche, la noche del baño, estaba leyendo el último. Era el 28 de mayo de 1985. También Patty había acogido uno de esos libros, por pura curiosidad, solo para dejarlo después de 3 capítulos. No era simplemente una novela, dijo a su madre más adelante. Era de terror. Lo dijo exactamente así, en una sola palabra, como habría dicho de sexo. Patty era una mujer dulce y bondadosa, pero no se expresaba demasiado bien. Habría querido contar lo mucho que el libro le había asustado y por qué le inquietaba tanto, pero no pudo. Estaba lleno de monstruos, dijo. Lleno de monstruos que perseguían a los niños. Había asesinatos y, no sé, sentimientos desagradables. Sufrimientos, cosas así. En realidad, le había parecido casi pornográfico. Esa palabra se le escapaba, probablemente porque no sabía lo que significaba. Pero Stan tenía la sensación de haber redescubierto un amigo de la infancia. Habló de escribirle, pero yo sabía que no lo haría jamás. Sabía que esas novelas lo habían puesto mal a él también. Entonces Patty Uris se echó a llorar. Esa noche, cuando apenas faltaban 6 meses para cumplirse 28 años, desde aquel día de 1957 en que George Denbrough había conocido al payaso Pennywise, Stanley y Patty estaban sentados en la salita de su casa, en un suburbio de Atlanta, con el televisor encendido. Patty, sentada en el sofá frente al aparato, repartía su atención entre un montón de ropa para repasar y Familia Freud, el programa de juegos que tanto le gustaba. Adoraba a Richard Dawson, el presentador. La cadena de su reloj le parecía sumamente sexy, aunque no lo habría admitido ni en el potro de tortura. También le gustaba el programa porque casi siempre adivinaba las respuestas más populares. En Family Feud, nombre que dan los judíos a los que no pertenecen a su raza o religión. Family Feud es un programa de la televisión norteamericana similar al que se emite en algunos países hispanos, con los nombres de Todo queda en casa o Juguemos en familia. No había respuestas acertadas, había que adivinar las más frecuentes. Una vez había preguntado a Stan por qué a las familias del programa les resultaba tan difícil adivinar las respuestas cuando a ella le resultaba tan fácil. Ha de ser más difícil cuando estás ahí. Bajo los reflectores, sugirió Stanley, y ella tuvo la sensación de que le cruzaba una sombra por la cara. Todo es mucho más difícil cuando es real. Es entonces cuando te ahogas, cuando es real. Patty decidió que él debía de tener la razón. A veces, Stanley era muy agudo en cuanto a la naturaleza humana, mucho más que su viejo amigo William Denbrough, que se había hecho rico escribiendo un montón de libros de terror,
que apelaban a lo más bajo de la naturaleza humana. Pero a los Uris no les iba nada mal, por cierto. El barrio donde vivían era de los elegantes. La casa que había comprado en 1979 por $87,000 se podía vender rápidamente por $165,000. Ella no tenía ningún interés en vender, pero siempre convenía saber ese tipo de cosas. A veces, cuando volvía del supermercado en su Volvo, Stanley tenía un Mercedes Diesel, y veía su casa, elegantemente retirada tras el seto de tejos, pensaba: ¿quién vive aquí? Vaya, sí soy yo, la señora Uris. Pero la idea no la hacía del todo feliz. A ella se mezclaba un orgullo tan feroz que a veces le inquietaba. En otros tiempos, después de todo, había existido una muchacha de 18 años llamada Patricia Bloom, a quien se le había negado la admisión a la fiesta de graduación en su club campestre de Glowington, Nueva York. Se le había negado la admisión, naturalmente, porque su apellido era judío, y eso era ella en 1967. Solo una pequeña judía delgaducha. Claro que esas discriminaciones eran ilegales, y todo eso era cosa pasada. Pero para una parte de ella jamás sería cosa pasada. Una parte de ella caminaría siempre de regreso hacia el automóvil, con Michael Rosenblatt, oyendo el crujir de la grava bajo sus zapatos, rumbo al coche que Michael había pedido prestado al padre por esa noche, y que había brillantado durante toda la tarde. Una parte de ella caminaría siempre junto a Michael, que llevaba smoking blanco alquilado. Cómo brillaba en la suave noche de primavera. Ella lucía un vestido largo, verde, pálido, con el que, según su madre, parecía una sirena. Y la idea de ser una sirena judía era bastante divertida. Caminaban con la cabeza en alto y ella no había llorado. Pero comprendía que no caminaban, no, nada de eso. Iban escurriéndose como seres sórdidos, sintiéndose más judíos que nunca, sintiéndose prestamistas, viajeros en coches de ganado, aceitosos, narigones, cetrinos, sintiéndose la caricatura de un judío. Quería sentir rabia y no podían. La rabia solo vino después, cuando ya no importaba. En ese momento ella solo sintió vergüenza y dolor, y alguien rió. Fue una risa aguda y penetrante, como un veloz correr de notas en un piano. En el automóvil sí pudo llorar, claro que sí, la sirena judía llorando como una loca. Mike Rosenblatt había apoyado una mano torpe y consoladora en su nuca, pero ella lo había apartado sintiéndose avergonzada, sucia, judía. La casa, tan elegante retirada tras los setos de tejos, mejoraba un poco aquello, pero no del todo. Aún estaban allí el dolor y la vergüenza, ni siquiera la aceptación de ese vecindario elegante, y adinerado borraba aquella interminable caminata. Con el crujir de la gravilla bajo sus zapatos, ni siquiera el hecho de ser miembros de ese club campestre, donde el jefe de camareros los saludaba siempre con sereno respeto. «Buenas noches, señor Uris, señora». Llegaba a su casa, acunada por su Volvo 1984, y la contemplaba en medio de los prados verdes. Con frecuencia, tal vez con demasiada frecuencia, recordaba aquella risa aguda. Ojalá la muchacha que había reído así estuviera viviendo en una casita miserable, con un esposo goimis que le pegara, que hubiera abortado 3 veces, que su marido le engañara con mujeres enfermas, que tuviera hernia de disco, pies planos y quistes en la puerca lengua simuladora. Se odiaba a sí mismo por esos pensamientos tan poco caritativos y prometía corregirse, dejar de beber esos amargos cócteles de hiel. Pasaba meses enteros sin pensar en esas cosas. Entonces se decía, tal vez todo eso ha quedado atrás finalmente. Ya no soy aquella muchacha de 18 años, soy una mujer de 36. La muchacha que oía el interminable crujir de la gravilla en el camino, la que se apartó de Mike Rosenblatt cuando él trató de consolarla porque lo hacía con mano de judío.
Existió hace media vida. Esa sirenita tonta ha muerto. Ahora puedo olvidarla y simplemente ser yo misma. Muy bien, perfecto, magnífico. Pero entonces, estando en cualquier parte, en el supermercado por ejemplo, oía una risa súbita en el otro pasillo y la piel se le erizaba. Los pezones se le ponían duros, dolorosos, y apretaba las manos a la barra del carrito o se lo retorcía pensando: alguien acaba de decirle a alguien que soy judía, que no soy sino una judía narigona, que Stanley no es sino un judío narigón. Es contable, claro. Los judíos tienen cabeza para los números. Tuvimos que dejarlos entrar en el club campestre de 1981, cuando ese ginecólogo narigón nos ganó el juicio. Pero nos reímos de ello. Oh, cómo nos reímos. Oí entonces el crepitar de la gravilla fantasmal y pensaba: ¡Sirena! ¡Sirena! Entonces, el odio y la vergüenza volvían en tropel como una migraña y ella desesperaba. No solo de ella misma, sino de toda la raza humana. Hombres Lobo, el libro de Nemrod, el que ella había dejado sin leer, trataba de hombres lobo. ¿Qué podía saber de hombres lobo un hombre como ese? Sin embargo, casi siempre se sentía mejor. Sentía que ella era mejor. Amaba a su marido, a su casa, y habitualmente podía amarse a sí misma y a su vida. Les iba bien. No siempre había sido así, por supuesto. Antes de su compromiso con Stanley, sus padres se habían sentido un poco enfadados y tristes. Lo había conocido en una fiesta del club universitario. Stanley había llegado desde la Universidad de Nueva York, en la que era becario. Los había presentado un amigo común, y al final de la velada ella tuvo la sospecha de que se había enamorado de él. Hacia las vacaciones de verano ya estaba segura. Cuando llegó la primavera y Stanley le ofreció un pequeño anillo de brillantes al que había insertado una margarita, ella lo aceptó. Al final, a pesar de sus reparos, los padres también habían acabado por aceptarlo. No les quedaba otro remedio, aunque Stanley Uris pronto entraría en un mercado laboral atestado de jóvenes contables, sin respaldo financiero familiar y con la única hija de los Bloom como rehén. Pero Patty tenía 22 años, ya era una mujer y pronto acabaría la carrera. Me pasaré la vida manteniendo ese maldito cuatroojos, oyó decir a su padre, una noche en que volvía chispado después de haber ido a cenar con la madre. «Te oirá», dijo Ruth Bloom. Esa noche, Patty permaneció despierta hasta mucho después de medianoche, con los ojos secos, sintiendo frío y calor alternativamente, odiándolos a los dos. Los 2 años siguientes intentó liberarse de ese odio. A veces, al mirarse en el espejo, descubría lo que todo eso estaba haciendo en su cara, las arrugas que dibujaban allí. Fue una batalla de la que salió vencedora con la ayuda de Stanley. Los padres de él también estaban preocupados por la boda. Naturalmente, no creían que Stanley estuviera destinado a vivir en la pobreza y la miseria, pero pensaban que los chicos se estaban precipitando. Donna Luris y Andrea Bertoli también se habían casado con 20 o 22 años, pero parecían haberlo olvidado. Solo Stanley parecía seguro de sí, lleno de fe en el futuro y libre de preocupaciones por las trampas mortales que los padres veían sembradas en torno a los chicos. Al final, esa confianza resultó más justificada que el miedo de ellos. En julio de 1972, cuando apenas se había secado la tinta del diploma de Patty, ella consiguió un empleo como profesora de taquigrafía e inglés comercial en Traynor, una pequeña ciudad 60 kilómetros al sur de Atlanta. Al pensar en el modo en que había obtenido el puesto, siempre le pareció un poco, misterioso. Había hecho una lista de 40 posibilidades sacadas de los avisos en los periódicos decentes. Luego, escribió 40 cartas en 5 noches, pidiendo más información y formularios para solicitar empleo.
Recibió 22 respuestas, indicando que el cargo ya estaba cubierto. En otros casos, la explicación más detallada de los requisitos indicaba que presentar una solicitud sería solo una pérdida de tiempo. Al final, se encontró con 12 posibilidades bastante parecidas entre sí. Mientras las estudiaba, preguntándose si podría rellenar 12 solicitudes sin volverse loca, entró Stan Lee. Miró los papeles sembrados en la mesa y dio un golpecito sobre la carta de Academia Strainer. Respuesta que ella no había considerado más prometedora que las otras. Aquí, dijo. Ella levantó los ojos, sobresaltada por la certeza de su voz. ¿Sabes de Georgia algo que yo ignore? No. Nunca estuve allí, como no fuera a través del cine. Patty lo miró arqueando una ceja. Lo que el viento se llevó. Vivian Leigh. Clark Gable. Lo pensaré mañana, porque mañana será otro día, dijo en una mala imitación de acento sureño. ¿No parezco recién llegado del sur, Patty? Sí, del sur de Bronx. Si no sabes nada de Georgia y nunca has estado allí, ¿por qué? Porque está bien. No es posible que lo sepas, Stan Lee. Claro que es posible, dijo él con naturalidad. Lo sé. Al mirarlo, ella comprendió que no era broma. Stan hablaba en serio, y Patty sintió un estremecimiento en la espalda. Pero, ¿cómo lo sabes? Él estaba sonriendo, pero en ese momento vaciló como perplejo. Sus ojos se habían oscurecido, parecía mirar hacia adentro, consultando algún artefacto interior que funcionaba correctamente, pero que él comprendía tan poco como el funcionamiento de su reloj. La tortuga no pudo ayudarnos, dijo, de pronto. Lo dijo con tanta claridad. Ella lo oyó, esa mirada hacia adentro, esa expresión cavillosa y sorprendida. Todavía estaban en su casa, y comenzaban a asustarla. Stan Lee, ¿de qué estás hablando, Stan Lee? Él dio un respingo. Su mano golpeó el plato de melocotones que ella había comido mientras revisaba las solicitudes. El plato se rompió contra el suelo. Los ojos de Stan parecían despegarse. ¡Mierda! ¡Perdona! No importa, Stan Lee. ¿De qué hablabas? Lo he olvidado, dijo él. Pero creo que debemos pensar en Georgia, cariño. Pero confía en mí. Y ella confió. La entrevista fue un éxito. Al tomar el tren de regreso a Nueva York, Patty estaba segura de haber conseguido el empleo. El director de personal le había cobrado una simpatía instantánea y ella a él. Una semana después llegó la carta de confirmación. Academia Strainer le ofrecía $9,200 y un contrato a prueba. Te vas a morir de hambre, dijo Herbert Bloom cuando su hija le informó que pensaba aceptar el trabajo. Y mientras te mueres de hambre, te morirás de calor. No te preocupes, Scarlett, dijo Stan, al enterarse de lo que había opinado el padre. Aunque Patty estaba furiosa, al borde de las lágrimas, empezó a reír como una chiquilla, y él la estrechó en sus brazos. Calor pasaron, sí, pero hambre no. Se casaron el 9 de agosto de 1972. Patty Uris llegó virgen al matrimonio. En un hotel de Poconos se deslizó, desnuda entre las sábanas frescas, turbulentas y tormentosas, con relámpagos de deseo y deliciosa lujuria entre oscuras nubes de miedo. Cuando Stanley se metió en la cama, junto a ella, fibroso de músculos, el pene ardiendo entre el rojizo vello púbico, ella susurró: «No me hagas daño, amor». «Jamás te haré daño», dijo él, tomándola en sus brazos. Fue una promesa que respetó fielmente hasta el 28 de mayo de 1985, la noche del baño. A Patty le fue bien en su trabajo de profesora. Stan Lee consiguió trabajo de chofer en una panadería por $100 a la semana. Y en noviembre de ese año, cuando se inauguró el centro comercial Traynor, consiguió trabajo en las oficinas por $150. Entre los dos ganaban $17,000 al año.
Les parecía un ingreso de reyes por aquellos tiempos en que la vida era tan barata. En marzo de 1973, Patty Uris dejó de tomar anticonceptivos. En 1975, Stanley renunció a su empleo para instalarse por cuenta propia. Los 4 consuegros coincidieron en que era un error. No porque Stanley hiciera mal en querer trabajar por cuenta propia, sino porque era demasiado prematuro y echaba demasiada carga financiera sobre Patty. Al menos hasta que ese tonto la dejara embarazada, dijo Herbert Bloom a su hermano después de pasar la noche bebiendo en la cocina. Y entonces me tocará a mí mantenerlos. La opinión de los consuegros era que el hombre no debe pensar en independizarse profesionalmente hasta que haya llegado a una edad más serena y madura. 78 años, más o menos. Una vez, Stanley parecía casi sobrenaturalmente confiado. Era joven, simpático, inteligente y capaz. En su trabajo anterior había hecho buenos contactos. Todas esas cosas eran premisas básicas. Lo que él no podía haber previsto era que Corridor Video, una empresa pionera en el ramo, estaba a punto de establecerse en un enorme solar, a menos de 15 kilómetros del suburbio donde vivían los Uris. Tampoco podía saber que Corridor buscaría un investigador de mercado independiente, a menos de un año de haberse establecido en Traynor. Y aún menos quedaría en el trabajo a un joven judío de anteojos, sonrisa fácil, andar bamboleante, aficionado a los vaqueros en sus días libres y con los últimos fantasmas de acné juvenil en la cara. Sin embargo, así fue, como si Stan lo hubiese sabido desde el principio. Su excelente trabajo para Corridor Video mereció un ofrecimiento, un cargo con dedicación completa en la empresa y un sueldo inicial de $30,000 anuales. Y ese es solo el comienzo, dijo Stanley a Patty, esa noche, en la cama. Van a crecer como el maíz en verano, querida. Si nadie hace estallar el mundo de aquí en 10 años, estarán arriba, junto a Kodak, Sony y RCA. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó ella, aunque ella lo sabía. Les diré que es un placer trabajar para ellos. Stan, riendo, la estrechó y la besó. Momentos más tarde, estaba sobre ella, y hubo orgasmos, como cohetes brillantes que ascendieron por el cielo a medianoche, pero no hubo hijo. En su trabajo, para Corridor Video, estableció contactos con algunos de los hombres más ricos y poderosos de Atlanta. Le sorprendió a los dos descubrir que la mayoría de esos hombres eran buenas personas. Entre ellos, encontraron un grado de aceptación y amabilidad casi desconocido en el norte. Patty recordaba que Stanley, cierta vez, había escrito a sus padres: los mejores ricos de Norteamérica viven en Atlanta, Georgia. Voy a colaborar para que algunos de ellos se hagan más ricos todavía, y ellos me harán rico a su vez, y nadie será mi dueño, salvo Patricia, mi mujer. Y como yo soy su dueño, creo que no corro peligro. Cuando dejaron Traynor, Stanley se había convertido en sociedad anónima y tenía a 6 personas bajo sus órdenes. En 1983, sus ingresos alcanzaron territorios de los que Patty había oído solo vagos rumores. Era la fabulosa tierra de las 6 cifras, y todo había ocurrido con tanta tranquilidad como la del pie al deslizarse en las zapatillas un sábado por la mañana. Pero a veces la asustaba. Una vez Stanley había hecho un chiste inquietante sobre tratos con el diablo, pero a ella no le parecía muy divertido. Probablemente no lo sería jamás. La tortuga no pudo ayudarnos. A veces, sin motivo alguno, Patty despertaba con ese pensamiento como si fuera el último fragmento de un sueño por lo más olvidado. Entonces se volvía hacia Stanley y lo tocaba para asegurar que aún estaba allí. Vivían bien, no abusaban del alcohol, no buscaban sexo extramatrimonial, ni drogas, no se aburrían ni discutían sobre lo que debían hacer. Solo había una nube.
Fue Ruth, la madre de Patty, quien la mencionó por primera vez bajo la forma de una pregunta en una carta a su hija. Ruth le escribía una vez por semana, y esa carta había llegado a principios de otoño de 1979, poco después de que marcharan a Traynor. En su mayor parte era una típica carta de Ruth Bloom, 4 hojas cubiertas de apretada escritura, cada una con el encabezado una simple nota de Ruth. Su letra era casi ilegible. Una vez, Stanley se había quejado que no podía descifrar ni una sola palabra escrita por su suegra. ¿Y para qué quieres leerlas?, había sido la respuesta de Patty. La carta estaba llena de noticias acostumbradas, ya que los recuerdos de Ruth Bloom se extendían desde el presente en un abanico cada vez más amplio de relaciones entrecruzadas. Muchas de las personas que ella mencionaba comenzaban a desdibujarse en la memoria de Patty, como fotografías de un viejo álbum, pero para Ruth todas permanecían frescas. Al parecer, jamás perdía el interés por la salud y las andanzas de sus conocidos. Sus pronósticos eran, además, invariablemente sombríos. El padre de Patty seguía teniendo dolores de estómago. Él estaba seguro de que era solo dispepsia. La idea de que podía tratarse de una úlcera ni siquiera le pasaría por la cabeza, escribía a su esposa. Hasta el día en que empezara a escupir sangre, y probablemente ni siquiera entonces. Ya conoces a tu padre, querida. Trabaja como un mulo, y a veces también piensa como si lo fuera. Dios me perdone por decir esto. Randy Harlingen se había hecho una ligadura de trompas. Le había sacado unos quistes de los ovarios grandes como pelotas de golf. Pero nada maligno. Gracias a Dios, era el agua de Nueva York. Sin duda, el aire de la ciudad también estaba sucio. Pero ella tenía la convicción de que era el agua lo que, tarde o temprano, acababa con uno. Iba formando residuos dentro de la gente. Patty no imaginaba cuántas veces ella daba gracias a Dios de que los chicos estuvieran en el campo, donde tanto el aire como el agua, pero especialmente el agua, eran saludables. Para Ruth, todo el sur, incluidos Atlanta y Birmingham, era el campo. Tía Margaret estaba librando otra batalla contra la compañía de electricidad. Stella Flanagan había vuelto a casarse. Algunos no aprenden nunca. Richie Haber había sido despedido otra vez. Y en medio de esa cháchara, a veces chismosa, en medio de un párrafo y sin nada que ver con el resto, Ruth Bloom había formulado al vuelo la temida pregunta. ¿Y cuándo pensáis hacernos abuelos tú y Stanley? Ya estamos listos para empezar a malcriar al bebé, por si no te has dado cuenta. Patty, nos estamos volviendo viejos. Y luego pasaba a la chica de los Brucker, calle abajo, a quien habían hecho volver desde la escuela porque llevaban, sin sostén, la blusa casi transparente. Deprimida, nostálgica por el hogar de Traynor, insegura y bastante asustada por lo que podía depararle el futuro, Patty fue a su nuevo dormitorio conyugal para dejarse caer en el colchón. El somier todavía estaba en el garage y el colchón, solitario en el suelo sin alfombrar. Parecía un objeto arrojado por las aguas en una extraña playa amarilla. Apoyó la cabeza en los brazos y se echó a llorar. Probablemente ese llanto se había estado preparando. La carta de su madre no había hecho sino precipitarlo, así como el polvo hace que un cosquilleo en la nariz se convierta en estornudo. Stanley quería tener hijos. Ella quería tener hijos. Estaban tan de acuerdo en ese tema como en la afición a las películas de Woody Allen, en la asistencia más o menos regular a la sinagoga, en las inclinaciones políticas, en la aversión por la marihuana y en muchas otras cosas. En la casa de Traynor había existido siempre una habitación extra, dividida en 2 partes.
A la izquierda, Stanley tenía un escritorio para trabajar y un sillón para leer. A la derecha estaba la máquina de coser de Patty y el tablero donde armaba rompecabezas. Entre ellos existía un acuerdo tácito con respecto a esa habitación. Algún día sería el cuarto de Andy o de Jenny. Pero, ¿dónde estaba ese hijo? La máquina de coser, los cestos de tela, el tablero, el escritorio y el sillón se mantenían en sus respectivos sitios. Mes a mes parecían solidificar sus posiciones, estableciendo su legitimidad con más firmeza. Eso pensaba ella, aunque nunca llegaba a cristalizar la idea, pero sí recordaba que cierta vez, al iniciarse un periodo menstrual, había tenido la sensación de que la caja de recompensas parecía muy satisfecha, como si las toallitas acolchadas le estuvieran diciendo: «Hola, Patty, somos tus hijos, los únicos hijos que tendrás, y tenemos hambre. Amamántanos con tu sangre». En 1976, 3 años después de descartar los anticonceptivos, consultaron con un médico de Atlanta llamado Harkavai. «Queremos saber si hay alguna deficiencia», dijo Stanley. «Y en ese caso, si se puede hacer algo para solucionarla». Se sometieron a las pruebas. Se demostró que el esperma de Stanley y los óvulos de Patty eran normales y que todos los canales necesarios estaban abiertos. Harkavai, que no lucía alianza matrimonial, pero sí el rostro agradable y rubicundo de un aniversario tras las vacaciones de invierno, les dijo que quizá solo fueran nervios, que ese problema era bastante común, que en esos casos solía producirse un correlativo psicológico semejante a la impotencia sexual. Cuando más se deseaba, menos se podía. Era preciso que relajaran y se olvidaran de la preocupación cuando hacían el amor. En el trayecto de regreso a casa, Stan iba ceñudo. Patty le preguntó qué le pasaba. «Yo nunca hago eso», dijo él. «¿Qué cosa?» «Pensar en la procreación durante...». Patty se echó a reír, aunque se sentía algo asustada. Esa noche, en la cama, cuando creía que Stanley dormía desde hacía rato, éste empezó a hablar en la oscuridad. Aunque su voz era inexpresiva, sonaba ahogada por las lágrimas. «Soy yo», dijo. «Es mi culpa». Patty se volvió hacia él, lo buscó a tientas y lo abrazó. «No seas tonto», dijo. Pero su corazón palpitaba deprisa, demasiado deprisa. Era como si Stan hubiera descubierto una convicción secreta que ella guardaba sin saberlo. Sin razón alguna, supo, que él tenía razón. Algo iba mal, y no en ella. Era él. Algo iba mal en él. «No seas cenizo», susurró contra su hombro. Él sudaba un poco, y Patty comprendió que tenía miedo. El miedo surgía de él en oleadas frías. Estar desnuda a su lado era, de pronto, como estar desnuda frente a una nevera abierta. «No soy cenizo y no soy tonto», dijo él con voz áspera y ahogada de emoción. «Y tú lo sabes, es por mi culpa, pero no sé por qué». «No se puede saber una cosa así». La voz de Patty sonaba regañina, como la de su madre cuando estaba asustada, y aunque estaba riñéndole, sintió un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo. Stanley la estrechó entre sus brazos. «A veces creo saber la causa», dijo. «A veces sueño algo desagradable. Entonces despierto y pienso, ya sé que va mal. No solo el hecho de que tú no quedes embarazada, sino todo lo que va mal en mi vida». «Stanley, en tu vida no hay nada que vaya mal». «Por adentro no», dijo él. «Por adentro todo está bien. Hablo de afuera. Algo que
debería haber terminado y que no terminó. Cuando despierto de esos sueños pienso, toda mi vida no ha sido sino el ojo de una tormenta que no comprendo. Tengo miedo, pero entonces se desvanece, como los sueños. Ella sabía que a veces Stan tenía sueños agitados. En 5 o 6 oportunidades la había despertado gimiendo. Cuando tendía la mano hacia él, interrogándolo, él decía siempre lo mismo. No me acuerdo. Luego, buscaba los cigarrillos y fumaba sentado en la cama, esperando que el residuo del sueño resumara por los poros, como un sudor enfermizo. No hubo hijos. En la noche del 23 de mayo de 1985, la noche del baño, los consuegros todavía esperaban que les convirtieran en abuelos. El otro dormitorio seguía siendo el otro dormitorio. Las compresas seguían ocupando su sitio acostumbrado en el armario, bajo el lavabo. La regla aún hacía su visita mensual. La madre de Patty, ocupada con sus propios asuntos, pero no del todo ajena al sufrimiento de su hija, había dejado de preguntar en sus cartas, y cuando la pareja viajaba a Nueva York 2 veces al año, ya no había comentarios humorísticos sobre la vitamina E que debía tomar. También Stanley había dejado de mencionar el asunto, pero a veces, cuando Patty lo observaba sin que él lo supiera, le descubría en la cara una gran sombra, como si tratara desesperadamente de recordar algo. Descontando esa única nube, la vida era bastante agradable para los dos, hasta que sonó el teléfono en medio de la familia Feud, en la noche del 28 de mayo. Patty tenía en su regazo 2 camisas de Stan, 2 blusas suyas, el costurero y la caja de botones. Stan, la última novela de William Denbrough. La portada del libro mostraba una bestia rugiente, la contraportada un hombre calvo, de anteojos. Stan, que estaba más cerca, contestó la llamada. ¿Sí? Una línea profunda se le formó entre las cejas. ¿Quién es usted? Por un instante, Patty sintió miedo. Más tarde, la vergüenza la haría mentir, decir a sus padres que había presentido algo cuando sonó el teléfono. En realidad, solo hubo ese instante, ese único levantar rápidamente la vista de su costura. Pero tal vez era cierto. Tal vez ambos sospechaban que se avecinaba algo desde mucho antes de esa llamada telefónica. Algo que no concordaba con su confortable vida, tan elegantemente retirada tras los setos. Algo tan asumido que no hacía falta reconocerlo. Ese breve instante de miedo, como el fugaz pinchazo de un punzón de hielo, fue suficiente. ¿Es mamá? Preguntó sin voz, moviendo los labios. Temía que su padre, con 10 kilos de sobrepeso y propenso a lo que él llamaba dolores de barriga, desde los 40 años hubiera sufrido un ataque al corazón. Stan meneó la cabeza y sonrió levemente. ¿Tú? Vaya, qué sorpresa, Mike. ¿Cómo es que...? Volvió a guardar silencio, escuchando. Mientras su sonrisa se desvanecía, Patty reconoció su expresión analítica, la que revelaba que alguien estaba planteando un problema, explicando un súbito cambio en determinada situación, explicando algo extraño e interesante. Probablemente se trataba de ese último, pensó ella. ¿Un cliente nuevo? ¿Un viejo amigo? Tal vez. Volvió su atención a la pantalla del televisor, donde una mujer abrazaba a Richard Dawson para besarlo apasionadamente. Richard Dawson debía de recibir más besos que el anillo del Papa. A ella no le habría disgustado besarlo. Mientras buscaba un botón negro igual al de la camisa de Stanley, Patty notó que la conversación discurría con normalidad. En cierto momento, Stanley preguntó: ¿Estás seguro, Mike? Y luego, tras una larga pausa: Está bien,
comprendo. Si voy a... Sí, todo, entiendo. ¿Yo? ¿Qué? No puedo prometerte exactamente eso, pero lo pensaré. Ya sabes que... ¿Eh? ¿De veras? Por supuesto. Sí, claro que sí, sí. Claro. Gracias. Sí. Adiós. Y colgó. Patty lo miró y vio que estaba con la vista perdida en el vacío sobre el televisor, en la pantalla. El público aplaudía a la familia Ryan, que acababa de anotarse 280 puntos. La mayoría de ellos por adivinar que el público respondería matemáticas a la pregunta ¿qué asignatura le gusta menos al niño de la familia? Los Ryan saltaban y daban gritos de júbilo. Stanley, en cambio, tenía el entrecejo fruncido. Más tarde, Patty diría a sus padres que lo había visto palidecer y era cierto, pero no agregó que en ese momento le había parecido solo un efecto de la lámpara que tenía pantalla de vidrio verde. ¿Quién era Stan? ¿Qué? Se volvió y la miró. A Patty le pareció que estaba abstraído, ligeramente fastidiado. Solo más tarde, al evocar la escena una y otra vez, empezó a comprender que Stan se había desconectado lentamente de la realidad. Empezó a comprender que Stan se estaba desconectando lentamente de la realidad. Su cara era la de un hombre saliendo del azul cielo hacia el negro de la nada. ¿Quién llamó por teléfono? Nadie, nadie, de veras. Creo que voy a darme un baño. Y se levantó. ¿A las 7? Él, sin contestar, se limitó a salir del cuarto. Patty habría podido preguntarle si le pasaba algo, incluso seguirlo para averiguar si él se sentía mal del estómago. Stan no tenía inhibiciones sexuales, pero solía mostrarse extrañamente recatado con respecto a ciertas cosas. No habría sido nada extraño que hablara de darse un baño cuando en realidad tenía ganas de vomitar algo que le había sentado mal. Pero en ese momento estaban presentando a la familia Piscapo, y Patty sabía que Richard Dawson no dejaría de decir algo divertido sobre ese apellido. Además, no conseguía encontrar un botón negro, aunque estaba segura de que en la caja había montones. Se escondían, por supuesto. No cabía otra explicación. Así pues, no volvió a pensar en él hasta que terminó el programa. Cuando aparecieron los créditos, levantó la vista y vio su silla vacía. Había oído correr el agua en la bañera durante 5 o 10 minutos después, pero no había oído el ruido de la nevera al abrirse. Eso significa que Stan estaba arriba sin su lata de cerveza. Alguien le había echado un problema sobre las espaldas con esa llamada telefónica. ¿Y ella? ¿Había intentado ayudarlo? No. ¿Había tratado de sonsacarle algo? No. ¿Había reparado en que algo iba mal? Tampoco. Todo por ese estúpido programa en la tele. Ni siquiera podía achacar la culpa a los botones. Eso era solo una excusa. Bueno, le llevaría una lata de cerveza y se sentaría a su lado, en el borde de la bañera, para frotarle la espalda e incluso lavarle la cabeza. Así descubriría qué problema lo preocupaba. Sacó de la nevera una lata de cerveza y subió por la escalera. La primera señal de alarma se disparó al ver que la puerta del baño estaba cerrada. No entornada. Stanley nunca cerraba la puerta cuando se bañaba. Era una especie de chiste privado. Cuando la puerta estaba cerrada, significa que él se estaba comportando como un buen chico. Y si estaba abierta, significaba que no se opondría a hacer algo cuyo adiestramiento la madre había dejado, muy correctamente, en mano de otros. Patty llamó a la puerta suavemente. Cobró conciencia de que llamar a la puerta del baño como si fuera un invitado era algo que no había hecho nunca en su vida matrimonial. De pronto, la alarma se intensificó en ella. Pensó en el lago Carson, donde había nadado con frecuencia cuando era niña. En los últimos días del verano, el agua estaba caliente como una bañera, hasta que
dabas con una parte fría que te hacía estremecer de sorpresa y delicia. Sentías calor y al segundo siguiente era como si la temperatura hubiera descendido 20 grados bajo las caderas. Descontando el placer, así se sentían en esos momentos, como si hubiera dado con una parte fría, solo que esa parte no estaba por debajo de las caderas, enfriando sus largas piernas de adolescente en las negras aguas del lago Carson. Estaba alrededor de su corazón. ¿Stanley? ¡Stan! Golpeó con los nudillos. Como no obtuvo respuesta, descargó el puño contra la puerta. ¡Stanley! El corazón ya no estaba en su pecho. Le latía en la garganta, dificultándole la respiración. ¡Stanley! En el silencio que siguió a su grito, y el sonido de su grito allí, a menos de 9 metros de la cama donde apoyaba la cabeza para dormir todas las noches, la asustó más aún. Oyó un ruido que hizo ascender el pánico a su conciencia. Un ruido insignificante, en realidad. Era solo el ruido de una gota de agua. Plink, plink, plink. Imaginaba las gotas formándose en la boca del grifo, engordando, cada vez más, preñadas, para caer luego. Plink. Solo ese ruido, nada más. Y de pronto tuvo la terrible certeza de que esa noche había sido Stanley, no su padre, el que había sufrido un ataque al corazón. Con un gemido, accionó el pomo de vidrio tallado. La puerta no se movió, estaba cerrada, con llave. Súbitamente, a Patty Uris se le ocurrieron 3 nuncas. Stanley nunca se daba un baño al anochecer. Stanley nunca cerraba la puerta a menos que estuviera usando el inodoro. Y Stanley nunca había cerrado la puerta con llave, en ninguna ocasión. ¿Sería posible, se preguntó, prepararse para un ataque al corazón? Patty se pasó la lengua por los labios. Lo llamó otra vez por su nombre. No hubo respuesta, salvo el persistente goteo del grifo. Al bajar la vista, vio que aún sostenía la lata de cerveza. Se quedó mirándola estúpidamente, con el corazón latiéndole en la garganta, como si nunca hubiera visto una lata de cerveza. Y cuando parpadeó, la lata se convirtió en un teléfono, negro y amenazante, como una serpiente. ¿Puedo ayudarla, señora? ¿Tiene algún problema? Le espetó la serpiente. Patty colgó el auricular bruscamente y se apartó, frotándose la mano que lo había sujetado. Al mirar alrededor, vio que estaba otra vez en el cuarto del televisor. Comprendió entonces que el pánico, surgido en su mente como un ratero que sube sigilosamente por las escaleras, se había apoderado de ella. Recordó que había dejado caer la lata junto a la puerta del baño para correr a la planta mientras pensaba. Todo esto es un error. Más tarde nos iremos de esto. Están leyendo la bañera. Recordó entonces que no tenía cigarrillos y salió a comprarlos antes de desnudarse. Sí, solo que había cerrado la puerta del baño desde adentro y había preferido abrir la ventana sobre la bañera para descolgarse por la pared de la casa. Claro, por supuesto, sin duda. El pánico volvió a embargarla. Era como café negro y cargado. Patty cerró los ojos para luchar contra él. Permaneció inmóvil, como una estatua pálida, con el pulso latiendo en sus sienes. Recordaba haber bajado a toda carrera hacia el teléfono. Pero, ¿a quién quería llamar? Frenética pensó. Llamaría a la tortuga, pero la tortuga no pudo ayudarnos. De cualquier modo, ya no importaba. Había marcado el 0 y debía de haber dicho algo, puesto que la operadora acababa de preguntarle si tenía algún problema. Sí lo tenía, pero ¿cómo explicar aquella voz que Stanley se había encerrado con llave en el baño y no respondía? ¿Que el goteo del grifo en la bañera la aterrorizaba? Alguien tenía que ayudarla, alguien. Se llevó el dorso de la mano contra la boca y mordió. Trató de pensar, trató de obligarse a pensar. Los duplicados de las llaves.
Los duplicados de las llaves. Los duplicados de las llaves estaban en el armario de la cocina. Se dirigió hacia allí, y uno de sus pies chocó contra la caja de los botones, que se hallaba junto a una silla. Algunos botones cayeron centelleando como ojos de vidrio a la luz de la lámpara. Entre ellos había 5 o 6 de los negros. En la cara interior de la puerta del armario, sobre el fregadero doble, había un gran tablero de madera barnizada con forma de llave. 2 años atrás, uno de los clientes de Stan se lo había regalado por Navidad. El tablero estaba lleno de pequeños ganchos de los cuales pendían todas las llaves de la casa, 2 duplicados por gancho. Bajo cada uno se veía una tinta de cinta adhesiva con la pulcra letra de Stan: cochera, desván, baño P. baja, baño P. alta, puerta calle, puerta trasera. A un lado, las llaves de los coches, rotulados M, B y Volvo. Patty cogió la llave marcada baño P. alta y echó a correr hacia la escalera, pero se obligó a caminar. Si corría, el pánico la dominaría. Además, si caminaba, aparentando serenidad, Dios podía pensar: bueno, me he pasado un poco, pero tengo tiempo de arreglarlo todo. Al paso tranquilo de una mujer que va a una reunión del club del libro, Patty subió la escalera y caminó hacia la puerta del baño. —¿Stanley? —llamó y trató de abrir. De pronto sintió mucho miedo. No quería usar la llave. De algún modo, usar la llave le parecía algo definitivo. Si Dios no había corregido las cosas para cuando ella hubiera abierto, ya no lo haría. Después de todo, la época de los milagros había pasado, pero la puerta todavía estaba cerrada. El constante plink del grifo goteante era su única respuesta. Le temblaba la mano. Encajó la llave en la cerradura y la hizo girar. Intentó asir el pomo de vidrio tallado, pero se le escurría porque la palma de la mano estaba empapada de sudor. Finalmente consiguió hacerla girar. Abrió la puerta. —¿Stanley? —¿Stanley? Miró hacia la bañera, con su cortina azul recogida en el extremo, y olvidó el nombre de su marido. Simplemente siguió mirando la bañera con gesto solemne, como el de un niño en su primer día de colegio. Luego comenzaría a gritar a todo pulmón. Entonces la oiría Anita Mackenzie, la vecina, y sería Anita Mackenzie quien llamaría a la policía convencida de que un delincuente había entrado en casa de los Uris. Pero de momento Patty Uris permanecía en silencio, con las manos recogidas sobre su pecho, solemne. Y entonces esa solemnidad casi sagrada comenzó a transformarse. Los ojos enormes comenzaron a sobresalir, y su boca compuso una horrible mueca de horror. Quiso gritar, y no pudo. Los gritos eran demasiado estridentes para salir. El baño, iluminado por tubos fluorescentes, tenía mucha luz y no había sombras. Se veía todo, aunque una no quisiera verlo. El agua de la bañera tenía un tono rosado intenso. Stanley yacía con la espalda apoyada contra la pared posterior de la bañera. La cabeza caía tan hacia atrás que algunos mechones de corto pelo negro le rozaba la piel entre los omóplatos. Si sus ojos fijos hubieran podido ver, habría visto a Patty con la boca abierta y desencajada. Su expresión era de abismal, petrificado horror. En el borde de la bañera había una caja de hojas de afeitar Gillette Platinum Plus. Se había provocado 2 cortes en la cara interior del brazo, desde la muñeca hasta el codo, y cruzando después de cada uno de los tajos en un corte transversal en la muñeca, formando 2 sangrientas T mayúsculas. Las heridas relumbraban, rojo purpúrea, bajo la hiriente luz blanca. Patty pensó que los tendones y los ligamentos expuestos parecían trozos de carne barata. En el borde del grifo, reluciente, se formó una gota de agua. Engordó como si estuviera preñada. Centelló, cayó, plink. Stan había hundido el índice derecho en su propia sangre para escribir.
una sola palabra en los azulejos celestes arriba de la bañera. Eran 2 letras enormes, vacilantes. I-T. Una huella sangrienta, zigzagueante, caía desde la segunda letra de la palabra. El dedo había hecho esa marca al caer la mano en la bañera, donde ahora flotaba. Patty pensó que Stanley había hecho esa marca, su última impresión sobre el mundo, mientras perdía la conciencia. Otra gota cayó en la bañera. Plin. Esa la hizo reaccionar. Patty Uri recobró la voz, con la vista fija en los ojos muertos y centelleantes de su marido. Empezó a gritar.